No tenía una meta específica de cuántos libros quería leer este año, aún así logré leer 80, lo cual me tiene con una sensación de misión cumplida, porque fueron 8 más que el año 2018. En cuanto a los libros clásicos que leí, fueron La Ilíada, La Odisea y Beowulf. La Ilíada y La Odisea, clásicos referentes que uno encuentra en todos lados, entonces es necesario leer, al menos por cultura general. Beowulf no es tan común en la cultura latinoamericana, pero es un libro súper importante en la literatura inglesa. Poema épico también del año 700 más o menos, escrito en inglés antiguo. Macbeth de Shakespeare, una tragedia. Los cuentos de Canterbury tampoco es tan famoso en el ambiente latinoamericano, escrito en inglés medieval, por ahí por el año 1300. Es una colección de cuentos cortos, un clásico. El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, una novela un poco oscura que nos narra un poco de todo el proceso de la colonización en el Congo. Otro que, si bien no es un clásico, el autor sí es muy famoso y ganó un premio Nobel, que es Steinbeck, que escribió De ratones y hombres, un libro muy tierno. Bueno, Salinger con El guardián entre el centeno, un libro que tenía prejuicios al leerlos, pensaba que era más que nada para adolescentes. Sin embargo, me encontré con un libro súper actual, no obstante haber sido escrito de los años 50. Fahrenheit 451, que también es un libro relevante más que nada por la época en la que se escribió, donde el mundo estaba gobernado por muchas dictaduras y donde el autor nos narra un poco qué podría pasar en un mundo donde la lectura, donde el mundo artístico estaba censurado. En cuanto a los ensayos que leí, La filosofía mapuche de Siley Mora, un libro súper interesante porque los mapuches es una cultura oral, entonces este libro te puede ayudar un poco a entender esta cultura tan maravillosa. Sapiens de Yuval Noah, que nos narra la historia del hombre desde la prehistoria hasta la época moderna, pero bajo una perspectiva diferente. Entonces el autor te va dando claves para reinterpretar la historia. Un libro que ayuda a pensar. Un antropólogo en Marte de Oliver Sacks. Este es un médico que nos narra distintos casos de personas que su cerebro viene dañado. Es un libro que necesita más que nada actualización, porque el tema de la neurobiología es uno de los campos que más ha crecido en los últimos años. La invención de la naturaleza, que este es un libro maravilloso, es sobre la biografía de Humboldt, que nos narra la historia de este científico tan importante y que fue tan importante en los años 1800, que se codió con todas las personalidades más relevantes de esa época, porque al ser un científico de tal renombre, todas las personas lo querían conocer, y él se carteaba también con diferentes personalidades. Para mí fue una revelación, porque tenía este científico bastante olvidado y descubrí una persona súper inspiradora. Lo recomiendo 100%, uno de los mejores libros que leí el 2019. En cuanto a novela, bueno, Isabel Allende para mí es un amor de por vida. Este año leí Largo pétalo de mar, sobre la guerra en España, sobre la dictadura en Chile, Más allá del invierno, ambientado en Estados Unidos, sobre inmigración. La verdad no me gustó tanto. El que sí amé fue El zorro. Este libro de verdad yo no esperaba nada al momento de leer la primera página, pero me agarró de forma tan profunda que de verdad no quería que terminara ahí. Mi libro favorito de este año, sin duda. Otro que amé de Isabel Allende fue La isla bajo el mar, sobre el proceso de la esclavitud en Haití, en el Caribe, también en Estados Unidos. Un libro súper bien documentado, novela histórica absolutamente. El juego de Reaper, un libro un poco sobre novela negra. La verdad no me gustó mucho. Sigo diciendo que para mí Isabel Allende en la novela histórica se luce más que en cualquier otra área. Otro autor que descubrí este año fue Valerio Máximo Manfredi, que es un historiador italiano fascinado con la cultura griega y ha escrito un sinnúmero de libros sobre este tema. Uno fue, por ejemplo, Acrópolis, sobre Grecia, su mitología, una especie de ensayo sobre la religión, la cultura, todo lo que pueda atañir a Grecia se encuentra en este libro. La trilogía de Alexandro, en realidad son 3 sobre la biografía de Alejandro Magno, que se complementa con otro libro que se llama La tumba de Alejandro, sobre qué pasó con la tumba de Alejandro, porque Alejandro desapareció y nadie más lo ha podido encontrar. Y se dice que si se llegase a encontrar sería el descubrimiento más importante del milenio.
Otro libro por el que amé a Valerio Máximo fue El juramento y el retorno, sobre la Ilíada y la Odisea respectivamente. Talos de Esparta, sobre la historia de un esclavo, y Lota, un pueblo al cual Esparta había sometido. Todo ambientado en la época de las guerras del Peloponeso. Otro libro que viene a complementar la Ilíada y la Odisea fue La conjura de las reinas, sobre qué pasó una vez que los diversos héroes de Troya regresaron a sus diversos países. Porque acá, valga mencionarlo, suceden cosas súper interesantes. Otra autora que descubrí este año fue Carmen Amoraga. Leí este año La vida era eso, El tiempo mientras tanto, El rayo dormido, Enamorarse, Basta convivir y Algo tan parecido al amor. Otro autor que yo admiro mucho es a Saramago, este portugués premio Nobel que yo amé con Ensayo sobre la ceguera. De él este año leí Caín, Las intermitencias de la muerte, Todos los nombres y Memorial del convento. Recomiendo sobre todo Caín, un libro corto, humorístico, muy entretenido de leer. Yo lo pasé muy bien leyéndole. Los otros 3 libros que nombré son un poco más densos en la línea clásica de Saramago. Por ejemplo, en Intermitencia de la muerte es sobre qué pasaría si la muerte dejara de llegar. En Todos los nombres nos narra la vida de un servidor público que se encuentra con la ficha de una mujer y se obsesiona con ella. No porque la ame, sino más bien porque quiere darle un poco de emoción a su vida tan rutinaria. Y en Memorial del convento, bueno, este libro se me hizo súper difícil de leer, pero así es Saramago y esa es la belleza también de su escritura. Una autora chilena que redescubrí este año fue Marcela Serrano. Partí con Para que no me olvides, seguí con Antigua vida mía y terminé con La novena. Todos hablan un poco sobre toda esta gente que luchó un poco en contra de la dictadura y que se encontraron después como con un vacío existencial en su vida y que tuvieron que reconstruirse nuevamente para seguir viviendo. Y además su forma de narrar es preciosa. Otro autor que leí fue Ken Follett. Este año leí Triple, La isla de las tormentas y En el blanco. De Triple, bueno, un libro sobre Israel que trata de conseguir uranio para construir la bomba atómica. En La isla de las tormentas, bueno, una de sus primeras novelas exitosas y que amé al protagonista. Es un hombre tan frío, un espía nazi. En el blanco, la verdad no me gustó mucho, pero amo a esta autora, así que lo voy a seguir leyendo. Otra autora colombiana fue Laura Restrepo. Este año leí Demasiados héroes, Los divinos y Dulce compañía. De verdad recomiendo Dulce compañía, un libro con un humor increíble sobre una historia tan extraña que es sobre un ángel que aparece en un barrio marginal de Colombia y una periodista va a ver qué está pasando con toda esta historia y termina enamorándose del ángel. Otro autor español que descubrí este año fue Andrés Pascual. Realmente él no es un gran narrador ni constructor de personajes, pero la temática que abarca en sus libros es súper interesante. Por ejemplo, en El guardián de la flor de loto nos trata sobre la política en el Tíbet, con la invasión de China, con los diferentes tipos de budismo y su choque entre sí. Después con El compositor de tormenta, que trata un poco sobre la alquimia, sobre un músico que trata de encontrar la música primordial. También está El haiku de las palabras perdidas, sobre 2 niños que justo el día en que cayó la bomba en Nagasaki, ellos se iban a dar el primer beso. Yo no soy tanto de llorar con los libros, pero este libro sí me conmovió muchísimo. Otro autor ya clásico para mí es Manuel Puig. Este año terminé con Pubis Angelical, Sangre de amor no correspondido y La traición de Rita Hayworth. Debo admitir, en realidad no me gustó ninguno de los 3, sin embargo admiro a este autor por su forma de escribir tan original. Otro descubrimiento para mí fue La guía del autopista intergaláctico, un libro clásico de la literatura británica compuesto de 6 tomos. Es una mezcla de ciencia ficción, ciencia, fantasía y con de todo. De verdad el libro es tan extraño y tan absurdo que es difícil reseñarlo. Y de hecho se trató de hacer una película, pero no resultó mucho porque es de verdad muy extraño. Aún así, la BBC de Londres hizo una especie de radioteatro que yo recomiendo absolutamente. Otro autor fue el cubano Pedro Juan Gutiérrez, que bueno, a él yo ya lo conozco por la trilogía Sucia de La Habana. Este año leí Carne de perro y Corazón mestizo. Ninguno de los dos me gustó y la verdad no creo que siga leyendo su obra porque se ha vuelto un poco repetitivo en todo este tema del alcohol, pobreza, sexo. Otro autor fue Murakami. Este año leí Kafka en la orilla y El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Kafka en la orilla lo encontré tan extraño
que de hecho recuerdo cada escena, cada personaje, cada diálogo, cada situación. Un libro súper surrealista. Otro autor chino fue Yu Hua. Leí Vivir y Crónica de un vendedor de sangre. Me pasa un poco con Carmen Amoraga en el sentido de que su forma de escribir no cambia mucho entre un libro y el otro, es como más o menos lo mismo. Nos habla sobre todo de China, pero desde la óptica más rural, en la época de la Revolución China, pero sin ser un libro político, sino que son libros humanos. Muy tierna su forma de narrar, sin embargo, muy conmovedora. Otro autor que yo amo por haber escrito mi libro favorito, Lolita, fue Nabokov. Terminé con Pálido Fuego y Nin, que es sobre la vida de un profesor de literatura ruso que se va a Estados Unidos. Y Pálido Fuego, bueno, este libro lo leí más que nada porque siempre se recomendaba por diversos escritores, como uno de sus libros de referencia. Aún así, mi libro favorito sigue siendo Lolita por sobre Pálido Fuego, que sin embargo, para muchos críticos es la obra cumbre de Nabokov. Otro autor argentino fue Sergio Olguín. Lo que sí le critico es la forma en cómo él mezcla erotismo en sus libros, que a mi parecer podría decir que sobra. Por ejemplo, en La fragilidad de los cuerpos, todos los episodios sexuales yo los borraría, porque me desfiguraban mi idea de la protagonista del libro. En donde, bueno, uno realmente no necesita saber tanto detalle y de forma tan explícita. Hay cosas que mejor sugerirlas o imaginarlas, pero este autor te las pone ahí como muy a la vista y me hizo mucho ruido al momento de leer el libro. Y bueno, otros libros que leí fueron El judío errante de César Vidal, un libro histórico sobre la historia del pueblo judío, El gran Meaulnes de Alain Fournier. Bueno, es un autor francés que escribió este romance del siglo XIX. Otro fue del premio Nobel Pamuk, Me llamo Rojo, sobre el contraste entre la ilustración occidental y la ilustración musulmana. Todo teñido por un crimen que se sucede de uno de los ilustradores más famosos. Otro premio Nobel fue Kazuo Ishiguro, que escribió Lo que queda del día sobre un mayordomo y su devoción a su trabajo, en donde él sacrifica todo, incluso el amor, por su profesión. Otra novela histórica fue Chamán de Noah Gordon, centrado en los años 1800 más que nada, y nos habla de un rango de temas tan amplios sobre Estados Unidos, la forma en cómo se iba poblando, la política de la época, la esclavitud, etc. De verdad, un libro tan completo. Otra novela histórica fue Yo Julia, sobre Julia Dogna, la esposa de Severo, este emperador romano. El último Catón de Matilde Asensi, que sigue la línea un poco del Código da Vinci en torno a temas conspirativos. El sentido de un final, de Julián Barnes, Stephen King. Y el 22 de noviembre del 63, sobre este retorno en el tiempo a la época en la cual Kennedy fue asesinado. Primera novela que leo de Stephen King, habían leído ensayos de este autor, como era Danza Macabra y Mientras escribo. Otro fue Mishima, este autor japonés que, bueno, estaba bastante tocado, ¿no? Tenía depresión y terminó suicidándose. Y este libro, El marino que perdió la gracia del mar, refleja en cierta forma todo este ambiente lúgubre que él tenía en su cabeza, con la historia de este grupo de adolescentes psicópatas. Siguiendo la línea de libros lúgubres, tenemos Sangre en el ojo de Lina Meruane, que nos habla sobre todo el proceso psicológico que sufre una mujer al quedar ciega. Y bueno, dentro de la línea de libros que no me gustaron en absoluto ni un poco, tenemos a mi autora amada, Rosa Montero, con Los tiempos del odio. Persona normal de Benito Taibo, que nos habla sobre la importancia de la literatura. Lo encontré un poco cursi para mi gusto. La templanza de María Dueñas, Los enamoramientos de Javier Marías y finalmente, y esto sí que lo lamento mucho, es La balada de Max y Amélie de David Safir, este autor alemán que se caracteriza por escribir comedia. Sin embargo, en este libro yo de verdad no sé qué se fumó para escribir un libro tan extraño sobre una historia de amor entre dos perros con referencias a vidas pasadas. De verdad lo encontré muy extraño. Y bueno, esos fueron mis 80 libros para este 2019 y espero este 2020 leer al menos 81.